Vamos a desarrollar hoy día el tema ¿somos heridos o nos herimos nosotros mismos? Dentro de este curso es Consolidación 2 que trata todo sobre sanidad del alma. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Y como estamos en esta plataforma y a veces no nos mandan el aviso cuántos minutos tenemos, así que me avisan, de repente se corta esto, mayormente entre 50 a una hora, 50 minutos o una hora, se corta la jornada, ¿no?, de Google Meet. Así que me avisan escribiendo al grupo de WhatsApp. Entonces ahí vamos a poder arreglar las cosas, ¿ya? Muy bien, comenzamos entonces con nuestro tema. ¿Somos heridos o nos herimos nosotros mismos? Hemos hecho una comparación entre la enfermedad del cuerpo, la parte material del ser humano, y la enfermedad del alma, que es parte espiritual. Así que por eso entonces podemos seguir con esa ilustración, con esa comparación, así como en nuestro cuerpo a veces somos heridos. De repente alguien con mala intención, de casualidad, vamos a decir, puede algún objeto tirar sobre nosotros y nos daña, nos causa una herida en el cuerpo. Puede ser de diferentes magnitud, ¿no? Pero queda ahí una herida, de repente también una cicatriz. Y en el alma también así el pecado produce esa herida. Y también podemos decir que puede quedar cicatrices. En esa comparación es que vamos a desarrollar este tema. A veces somos heridos porque alguien afecta nuestra integridad física o emocional y mental, o cuando nuestros antepasados nos han dejado una herencia de pecados y debilidades en nuestro carácter. Pero ante las circunstancias que nos han rodeado, tenemos una responsabilidad personal. La forma como reaccionamos ante situaciones críticas y la conducta de asumirnos en un mundo contaminado por el pecado. Es ahí donde entran los pecados no confesados y los pecados no renunciados. Y esto no sería herirse a sí mismo, entonces por eso estamos comparando. A veces también en nuestro ser interior hemos sido afectados por diversas circunstancias. Hemos sido heridos en nuestra alma. Pero también, como somos responsables de nuestras reacciones, a veces nuestras reacciones no han ayudado para que sea menor el daño o la consecuencia de ese agravio contra nosotros. O eso sería una situación. O en otro caso sería, ¿no?, en que nosotros por imprudencia, debilidad puede ser, flaqueza, nos exponemos a situaciones donde nos herimos a nosotros mismos. En el plano material podemos decir, ¿no?, si un motociclista, ¿no?, que le gusta avanzar, ¿no?, a velocidades excesivas, se está arriesgando. Entonces, por esa imprudencia puede herirse físicamente. A él no le han herido, sino se ha herido físicamente porque no ha respetado el límite de velocidad para ciertos lugares, o de repente por sencillamente estar apresurado, se ha herido a sí mismo. Entonces en el ámbito moral y espiritual también a veces somos heridos
porque alguien quebrantó los patrones morales y hemos sido afectados. Pero también podemos ser que nosotros nos hemos causado heridas porque entramos al terreno de la tentación, al terreno del pecado, y eso ha sido la consecuencia, ¿no?, de caer en ese pecado, y ha dejado heridas en nuestro ser. Esa es la situación. Entonces aquí vamos a encontrar dos temas. Uno son pecados no confesados y el otro va a ser pecados no renunciados. Eso va a ser pecados no confesados y pecados no renunciados. Entonces estamos hablando de que podemos herirnos a nosotros mismos, ¿no? Eso va a ser. Bueno, ahora voy a compartir, entrando ya al tema. Ahí. Esta es la sesión anterior. Voy a dejar de compartir las siguientes. Ahí va. Estamos en... A ver. Aquí estamos. Ese es el lugar donde me toca. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Aquí está. Aquí estamos entonces, ¿no? Siguiendo nuestro tema de la lección 2, ¿somos heridos o nos herimos a nosotros mismos? Entonces, la primera parte que vamos a considerar es los pecados no confesados. Son aquellos que cometemos consciente o inconscientemente en nuestra vida cristiana o antes de conocer a Jesús, y que necesita una restauración personal con la persona ofendida. Bueno, por ejemplo, ahí vamos a ver en algunos casos. Es un caso de un niño que fue tratado cruelmente por su abuelo. En ese tiempo sufrió mucho por ese trato, pero con el correr del tiempo, ese niño se hizo joven y surgió económicamente, formó su familia, pero tenía dificultad para tratar con cariño a sus hijos. Le era difícil mostrar cariño, así ser muy expresivo con sus hijos. Y en el trato de consejería salió a la luz que él guardaba un resentimiento profundo hacia su abuelo, porque era, vamos a decir, su abuelo el que lo crió, por circunstancias familiares, ¿no? Así que después de confesar ese pecado y hacer de su parte para mejorar la relación con su abuelo, que vivía, ¿no?, todavía, se mejora el trato hacia sus hijos, ¿ves? Entonces, él, vamos a decir, le era dificultoso expresar cariño a sus hijos. De repente podrían justificar de alguna manera, decir, bueno, así soy, esa es mi forma, vamos a decir, ¿no? De joven he sido así, ahora también con familia, esa es mi forma de ser, mi carácter, pero estaba guardando ahí un resentimiento hacia su abuelo, con lo cual no había cerrado esa herida, y por eso afectaba ahora a su conducta.
Ahí vamos a recordar de nuestra clase anterior cuando hablamos de los niveles de la mente. El primer nivel es el consciente, el segundo es el subconsciente y el tercero es el inconsciente. Ese resentimiento estaba en lo profundo, en el inconsciente. Claro, porque no estaba peleando diariamente con su abuelo, vivía en otro lugar, ¿no? Pero ahí estaba guardado ese resentimiento. Era un pecado no confesado, ¿no? Otro ejemplo es de un padre que ha dejado hijos en una conviviente anterior, pero ahora tiene un hogar formado y con hijos a quienes atiende como todo buen padre. ¿Qué debe hacer frente a sus hijos y a esa compañera de su juventud? Ahí está el asunto. Hay un pasado, hay una situación ahí que, vamos, sino por las cosas de la vida que suceden, ¿no? Eh, Llegó a esta condición. Así, ¿qué debe hacer? Yo tengo la convicción de que debe pedir perdón a esa mujer y a esos hijos y luego ser responsable económicamente con ellos en la medida de sus posibilidades. Ahora, ahí está el asunto de que sigamos con ese ejemplo, ese caso, ¿no? Ese padre en su vida sin Cristo pues, ha vivido desordenadamente, pero ahora en Cristo, a veces decimos nosotros, apelando a algún versículo ahí, 2 Corintios 5:17, ¿no? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lo que vale es lo de aquí en adelante mi vida, después de conocer a Cristo. Pero atrás hemos dejado huellas, hemos dejado heridas en ciertas personas. Y ahora el asunto está, ellos nos han conocido así sin Cristo, una vida desordenada. ¿Qué pensamiento tienen ellos? Ahora esa madre, en este caso estamos hablando, ¿no? ¿Qué habrá dicho a sus hijos acerca de su papá? Está bien, nosotros arreglamos nuestra cuenta con Dios, está bien, la salvación es un regalo presente, no estás trabajando para tu salvación, pero el asunto está, ahora hay una oportunidad de enmendar ese error. Y entonces eh, eso va a repercutir en su desarrollo moral y espiritual y en su testimonio también. Imagínate que algún día eh, a este padre, estamos en el segundo caso, eh, por situación de la vida llega a ese lugar y va a predicar aire libre, nosotros llamamos en la plaza pública, si Cristo cambió mi vida ahí, y ahí está esa mujer y esos hijos que le habló de una manera negativa, de repente no le conoció tan cercanamente. Ese mensaje va a ser creíble para esa mujer. Entonces, así hay cosas que debemos enmendar. Y eso en el desarrollo de la vida cristiana vamos entendiendo, ¿no? Vamos conociendo. Eso es avanzar, avanzar en el crecimiento moral y espiritual. Hay otro caso. Esto es en relación a una empresa. Alguien ha hecho tanto daño a una familia, económicamente, emocionalmente, socialmente, la ha desprestigiado, psicológicamente la ha humillado. ¿Qué debe ser ahora que es cristiano? Creo que lo más natural es pedir perdón a aquella familia, confesándole el daño que le hizo, luego restaurarlo socialmente. Por ejemplo, esa restauración social sería, ¿no? Si le ha desprestigiado en su centro de trabajo, debe desmentir aquella acusación ante sus jefes o compañeros de trabajo de aquella persona y restaurar la comunión con la familia dañada. Ese es el caso. Vivamos en paz, nos dice la Biblia, ¿no? En cuanto de usted dependa, dice, vivamos en paz con todos. Toda esta situación creo que será difícil, ¿no? Pero si realmente quiere una sanidad interior,
para avanzar, ¿no? Para crecer en su vida cristiana, y lo va a hacer aunque le cueste esfuerzo y sacrificio. Ahí va, pe. Por eso es que estamos hablando, esto tiene que ver con el campo de la santificación. La salvación es vamos a decir, un espacio, un terreno diferente. Aquí estamos hablando de avanzar moral y espiritualmente. Y entonces, estas cosas pueden estar impidiendo nuestro desarrollo moral y espiritual o nuestra eh, amplitud de servicio, puede ser. Porque en el caso aquí que estaba mencionando, ¿no? El- esa persona, esa familia dañada, o sus compañeros de trabajo, eh, tienen la versión antes de conocer a Jesucristo. Pero ahora que conoce a Jesucristo no va a limitar su testimonio, ¿no? Viviente solo alrededor de su familia o su barrio. Vamos a relacionarnos en sociedad con muchas personas con quienes hemos eh, hecho cosas malas. De repente con ellos o también contra ellos hemos hecho cosas malas. ¿Y cómo vamos a ganar terreno ahí para testificar de Jesucristo? Es enmendando estos errores. Ahí está. Esa es una dirección particular que el Espíritu de Dios hace con el creyente. Por eso tener que ser sensible y depender de Él, depender de Dios, ¿no? Para dar estos pasos. Porque la Biblia dice, ¿no? Cuando estamos vamos a decir, en buenas relaciones con Dios, dice, hasta con sus enemigos, dice, Dios hace que podamos tener paz. Es decir, que Él prepara también a esas personas para nosotros poder ir y enmendar estos errores. Esa es una muestra de eh, lo que puede afectar nuestra fe en Jesucristo. Esto no es sencillamente, como decir, una expresión religiosa o vamos a decir, no, un sentimiento religioso, sino la verdadera transformación cristiana nos va a llevar también a esto, a enmendar nuestros errores. ¿Eh? Hay dos casos más que se presentan. Y los campos de lectura. Ahora vamos a entrar en el caso de Samuel. No, David. David, 2 Samuel 11, al principio estaba diciendo, este es un caso de pecado no confesado. La Biblia nos habla en 2 Samuel 11, 1 al 27. David, eh, hay, hay 4 partes, creo que sí, de este. Primero veamos el pecado, luego el encubrimiento de ese pecado, luego será la confrontación y último el arrepentimiento. Ya, vamos a avanzar, a ver para que nos ayude esto. Estamos en el caso de David y aquí. David pecó porque estaba en un lugar inadecuado. La historia, para saber eso tienen que leer, hermanos. En casa lean esos 2 capítulos, 11 y 12 hay que leer. David pecó, el rey, porque estaba en un lugar inadecuado. Él debía estar en el campo de batalla. Era tiempo de guerra. El país estaba en guerra. Sus mejores soldados estaban en el campo de guerra y él se quedó en el pueblo, ahí en su palacio. Y dice, David estaba durmiendo en la tarde. Un hombre, vamos a decir, con tan grandes responsabilidades, ¿no? No solo es la guerra, sino también las situaciones políticas, económicas, ¿no? De gobernar un país. Pero
está aflojando, podemos decir, ¿no? Está durmiendo en la tarde. Por el contexto dicen que se ve ahí el relato. Algunos dicen que se levanta como después de pasar una siesta, ¿no? Y entonces sube a su azotea de ahí. Y cuando está en la azotea ve a una dama que estaba bañándose. Es en un lugar público, visible. Y es ahí donde codicia, y ya la historia no va a decir, ¿no?, que cae en pecado. El lugar, el lugar inadecuado era estar en una azotea. Como si él no estaba ahí porque necesitaba conocer ese campo, de repente para planificar algún desarrollo como administrador, como gobernante de esa ciudad, sino estaba porque no había otra cosa que hacer. Es el trabajo de un perezoso, matar tiempo. ¿Ves? Está en un lugar inadecuado. Luego David pecó porque detuvo su mirada en algo pecaminoso. Si ahí estaba una dama bañándose, pero las circunstancias, por las cosas de la vida, puede suceder esa imagen. Pero el problema está en que se detuvo. Está. Porque en esta vida, los hombres, vamos a ver esas situaciones que provocan, que pueden ser puertas, vamos a decir, ¿no?, a situaciones pecaminosas. Pero el asunto está en detenerse. Y cuando se detuvo, entonces comenzó a generar, ¿no?, el, el pecado, pues, en su corazón. David pecó porque no pensó en el dolor que le causaría a su amigo Urías. Él era uno de sus soldados fieles y amaba al rey David. Él estaba trabajando por el bienestar de esa ciudad. Lean el relato. Es un hombre muy responsable con su país. Él no era el gobernante, simplemente un soldado. Tenía cierto cargo. Y por lo tanto había amistad con el rey, pero no pensó en ese dolor, ¿no? David pecó también porque tenía una herida en su vida sexual. Ese es el asunto. Cuando hay una herida ya por situaciones que vamos a ir viendo, creo que en la próxima semana, puede ser desde la niñez, la juventud. Entonces, en estas situaciones eh, donde se abre puerta para el pecado, es ahí donde aprovecha, pues, esa herida para abrir puerta. Pero en cambio, si la herida está sanada, hay fortaleza en la voluntad para decir no al pecado. Entonces, de hecho, había una vida sexual desordenada antes de la vida familiar que David estaba desarrollando. ¿Ves? Entonces, esta es la primera escena. En el caso de David estamos viendo, 2 Samuel capítulo 11, el pecado. Pero vamos a ver ahora el encubrimiento de ese pecado. Avanzamos. El encubrimiento de ese pecado. Para encubrir tuvo que manipular a varias personas. Primero tuvo que manipular a Urías, un valiente guerrero. Urías es esposo de Betsabé. Y entonces cuando el rey David había adulterado con Betsabé, pues le avisó a Betsabé que estaba embarazada. Pero como el hombre, su esposo, estaba en guerra, entonces él tuvo una idea de arreglar
su problema. Entonces lo llamó a Urías que venga a la ciudad. Y cuando vino, le preguntó algo de la guerra y todo. Y le dijo, ahora desciende a tu casa, como descansa, para que pueda convivir sexualmente con su esposa. Y entonces David pensaba, ¿no? Él puede decir, no, es mi hijo, es mi hijo. ¿Ves? Están manipulando, pero lean pues el capítulo, ¿no? Según Samuel 11. Urías no fue a su casa, se durmió hasta en la puerta de palacio, si no era un lugar cómodo para dormir. Y ahí él dice, no, pero ¿cómo yo voy a ir a mi casa, estar con mi esposa y todo feliz aquí cuando estamos en guerra? Está en peligro el destino de esta nación, de nuestras familias, de nuestros hijos. Por eso estoy diciendo que era un guerrero bien responsable. Y realmente no fue a su casa, como decir, ¿no?, para poder convivir con su esposa. Y se volvió a la guerra. Imagínate todo eso, ¿no? Él tuvo que manipular a Urías, ¿no? Luego manipuló también a Betsabé, la persona con quien cayó, porque se puso de acuerdo, vamos a decir, después de caer en el pecado. Ahora, ¿cómo encubrimos esto? ¿Cómo vamos a encubrir esto? Tramaron algo. Y posiblemente, como el rey tenía influencia, poder, gobierno sobre esta mujer, le habrá ofrecido ciertas ventajas, beneficios para encubrir su pecado, ¿no? Así es, el encubrir pecados, el no confesar, también es un trabajo. No es, no es tanto, vamos a decir, para salir del paso, para salir del problema. Luego tuvo que manipular a Joab. Joab era el capitán, podemos decir, el comandante en guerra, allá en los campos de batalla. Y le manda una carta David diciendo, ponle a Urías en el lugar más peligroso. Cuando avance el batallón, ¿no?, atacando al enemigo, pon en el lugar más peligroso. Tuvo que manipular a Joab para que haga todo esa trampa y muera Urías. Y en verdad sucedió así, pues. Allá en líneas de batalla murió Urías. Y entonces vino la noticia, todo está arregladito, ahí vino la noticia, murió Urías. Entonces se quedó viuda la señora Betsabé. Ahí pasamos al punto 4. Para encubrir su pecado, David tuvo que manipular a la cultura de los hebreos. ¿Por qué en los hebreos podía la viuda casarse? Entonces se casó con una viuda a la fuerza, pues, porque ella también era cómplice de todo esta trama que armaron contra Urias. Todo por encubrir el pecado. Pero como David pensaba que ya había solucionado su pecado, entonces para la gente de afuera podía ser, ¿no? Bueno, el niño que nace ahora será de su esposo anterior o será de su esposo rey David ahora. Pero en fin, ya es viuda, puede rehacer su vida. Puede ser eso para los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios todo estaba descubierto. Y es ahí donde tuvo que sufrir estas consecuencias por su pecado. Lo describe Salmos 32, versículos 3 y 4. Dice ahí, mientras callé, mientras encubrí mi pecado, no confesé, está diciendo, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano.
Está hablando de situaciones de el cuerpo. El cuerpo se enfermó, perdió su fuerza, su vigor, no podía dormir bien, su conciencia le acusaba. Así que sus huesos le doldrían, ¿no? Porque se envejecieron mis huesos y estaba llorando del dolor de sus huesos. Eso es por encubrir el pecado. Hay situaciones ahí. Dice, el cuerpo tiene una capacidad de soportar presiones en esta vida, pero cuando le metemos muchas presiones ya no soporta el cuerpo y tiene que expresarse por algún lugar de nuestro cuerpo. Y esa es la consecuencia de que estaba llevando ahí una carga, algo estaba encubriendo. Proverbios 28:3 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, y debe decir, alcanzará misericordia. Hemos visto el pecado, luego el encubrimiento del pecado. Ahora la confrontación. La confrontación está en el capítulo 12, que es el siguiente, y ahí hay varias escenas, varios momentos. Primero, Dios tiene que enviar al profeta Natán. Él no sabía nada del caso, parecía, vamos a decir, algo formal, normal, vamos a decir, ¿no? Que una viuda se añada, vamos a decir, a las muchas mujeres que tenía David. Pero Dios conocía el caso y lo reveló a Natán. Le dijo, tienes que ir ahora a confrontar al rey David sobre su pecado. ¿Ves? Porque ahí estaba, ahí en ese tiempo trabajaban en equipo profeta, sacerdote y rey. El profeta tenía que aconsejar al rey. El rey tenía que pedir consejo al profeta. Y entonces el profeta tenía autoridad por Dios, ¿no? Sobre el rey. Y por eso entonces en ese trabajo, en esa función, él va donde el profeta, donde el rey David. Y le arma una parábola. Esa parábola era para revivir el sentido de justicia en el corazón de David, porque él estaba encubriendo. Ahí le presento una parábola interesante. Dice, había un señor que tenía, dice, su única ovejita, y lo cuidaba y lo mimaba, dice. Ni siquiera dormía en el corral, pues cerquita, ahí en su costadito dormía, dice, ¿no? Pero vino, y, como si su vecino era otro señor que tenía también sus ovejitas. Pero una vez vino sus amigos y en vez de agarrar de las muchas ovejas que tiene, dice, agarró la única ovejita que tenía su vecino, lo mató, lo preparó para sus visitantes. Y le pregunta, David dice, al rey David le pregunta el profeta, ¿qué se debe hacer en este caso? Y David dice, no, esa persona merece castigo, un castigo, o sea, drástico. Quiere decir, está reviviendo el sentido de justicia en el corazón de David, porque él era gobernante. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Teniendo varias mujeres, los reyes tenían las esposas oficiales, tenían las concubinas, y además tenían otras, como decir, de adorno tenían en el palacio. Era un rey que tenía muchas mujeres, era famoso en ese tiempo. Dice, teniendo tantas mujeres, ahora agarra la esposa de otro. Y entonces le confronta, le da, vamos a ir ahí, un mensaje de parte de Dios. Es porque revivió el sentido de justicia en el corazón de David. David, en esa respuesta, él se vuelve severo frente a los pecados de otros. ¿Qué pasa? Esa es una situación. Cuando se encubre el pecado, es una reacción, es una reacción emocional, psicológica, llamemos, en que se vuelve severo en esa clase de pecado porque es su debilidad, esa es su flaqueza. Él está practicando ese pecado. Así es. Es decir, como que no puede vencer ese pecado, entonces proyecta su enojo
En vez de estar enojado consigo mismo, yo no puedo vencer este pecado. ¿Por qué me estás afectando esto? ¿Debo hacer algo drástico? No, proyecta ese enojo hacia otros y se vuelve cruel, severo, duro contra otros. Esa es una reacción emocional, psicológica, lo que estaba pasando en David. Y por eso Natán tiene que recordarles, recuerda las bendiciones, Señor. Mira, Dios te ha dado tanto, te ha dado un reino, te ha dado territorio, te ha dado victoria, te ha dado tantas mujeres. Había razones para no pecar, ni encubrir su pecado ante Dios. Eso le está diciendo. Porque no has pecado solo contra una familia, sino has pecado contra Dios. Y Natán le advierte las consecuencias que habrá por encubrir su pecado. Ahí, como si Dios me ha dicho, escoge cuál de estos castigos estás listo a sufrir. Y le habla, vamos a decir, que muerte para su ejército, muerte en su país, ¿no? Y otro ya a nivel personal, familiar, ¿no? Y él escoge, David escoge, él dice, no, lo que me afecta a mí, ¿verdad? ¿Por qué por mí van a morir? Dicen mis soldados que están allá. Escoge el juicio que a él le va a doler, le va a afectar. Ahí está mostrando también su arrepentimiento, ¿no? Es decir, yo hice el pecado y entonces yo tengo que llevar las consecuencias, ¿no? Porque él como gobernante está actuando representativamente. Y ahí el asunto. Y ahora vamos al arrepentimiento. Lo bueno es que hay restauración. Y eso es lo que le hizo grande a David, porque él reconoció su pecado. Está en 2 Samuel 12, el versículo 13. Hay un solo versículo, pero luego va a tener otras partes, también, otra parte de la Biblia. David reconoció su culpa sin echar culpa a otros, sin ninguna justificación. Y eso lo vemos en Salmo 51 cuando él dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así, ese es el arrepentimiento. No es con que sí yo hice, pero es que no, otros también me obligaron, puedo decir, no. Tratan de justificar. Eso no hay un verdadero arrepentimiento. Cuando uno reconoce su pecado, tiene que decir, yo hice esto. Así que merezco aún sufrir las consecuencias porque yo es lo que hice, esa maldad. Eso fue lo que asumió David personalmente. Yo tengo que sufrir eso. Y con Salmo 51 también es otro pasaje que deben leer, ¿no? Todo el capítulo, Salmo 51. Ahí vemos que suplicó misericordia de Dios, apeló a la misericordia de Dios. Reconoció que todo pecado ofende la santidad de Dios. Aunque había pecado contra una familia, mira, destruido, hay una familia, ha muerto un, un soldado importante, pero él reconoce, ¿no?, que ha ofendido a Dios. Reconoce también que tenía una naturaleza pecaminosa. Él dice, en pecado fui concebido. No está hablando que mis padres eran convivientes, algo así, sino dice, tengo esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Reconoce esto, reconoció que necesitaba una transformación moral interior. Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí, así ora, ¿no? Salmo 51. Y reconoce el valor de la salvación, porque por este pecado él está poniendo en juego su salvación. Ahí dice bien claro, David dice, no me quites el gozo de la salvación. Y se comprometió a obedecer. Y todo eso estamos viendo que es un arrepentimiento sincero. Por ello es que él fue perdonado por Dios, fue restaurado, vamos a decir, en su vida espiritual y siguió en el cargo que estaba desarrollando, ¿eh? Ese es un caso que la Biblia nos presenta. Así que hasta aquí hemos hablado sobre
pecados no confesados. O sea, hay consecuencias cuando se guarda algo en el corazón. Y Dios está hablando, eso tienes que arreglar, ese asunto tienes que arreglar, enmendar ese error. En verdad no podemos enmendar todos los errores que hemos hecho. Imagínate que uno que conoce a Cristo, ahora sí nos avisan, tenemos 15 minutos de clase. Ya, imaginas que es un ladrón de bancos y entonces tantos miles, millones ha robado, ya de adulto se convierte a Cristo y ahora enmendar toda esa cantidad de dinero, vida le faltaría y también capacidad productiva. Pero entonces, ¿cómo hacer su restauración? Ahí va la dirección. Ahí va la dirección de Dios. ¿Cómo va a restaurarse ahora él socialmente para que él pueda decir, Cristo cambió mi vida? Tiene que haber una restauración. Así que eso ya es dirección de Dios, ¿verdad? En el segundo caso estamos viendo pecados eh, no renunciados. ¿Qué tal si mejor cortamos aquí? ¿Ya?